Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Quisiera iniciar agradeciendo a mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario del PRI, por supuesto, y de manera muy especial a nuestro coordinador, el diputado Rubén Moreira, quien siempre nos da la oportunidad y nos acompaña en este tipo de iniciativas y más tratándose en temas de ciencia y tecnología. Les comento antes de iniciar, prácticamente mi vida profesional la desarrollé en el sector académico en educación superior. Estuve trabajando varios años, casi 20 años, en institutos tecnológicos que ahora pertenecen al Tecnológico Nacional de México. En estos institutos tecnológicos había posgrados precisamente en varias áreas del conocimiento, específicamente en ingeniería, en biotecnología, y después en el Tecnológico de Pabellón con áreas afines también en temas de mecatrónica con maestrías. Por supuesto, es un momento para enviar un fuerte saludo a nuestros compañeros de la comunidad científica en México, a quienes expreso mi admiración y reconocimiento. Por supuesto, gracias a los medios de comunicación que hoy se encuentran presentes. De verdad, muchas gracias, amigas y amigos. Una de las grandes preocupaciones que desde el grupo parlamentario del PRI hemos expresado y reiterado desde el inicio de la legislatura es precisamente el cuidado de nuestros jóvenes. Me refiero a poder brindarles las herramientas necesarias para que hoy, ante un panorama cada vez más complejo a nivel mundial, puedan tener los conocimientos necesarios y competir de tú a tú en un entorno tecnológico lleno de oportunidades. Quisiera iniciar expresando nuestro apoyo a la juventud, ya que ellos serán el pilar fundamental de un nuevo México, un México libre y de un México revolucionario. Sin embargo, no puedo dejar de lado a toda la comunidad científica, quienes en muchas ocasiones, y lo he visto de manera personal, abandonan sus sueños y proyectos por falta de financiamiento. Es importante mencionar que ha habido recortes muy importantes en ciencia y tecnología, muchos en el sexenio pasado, y este año no arrancamos nada bien en ese tema. Por supuesto, hay quienes todavía mantienen viva esa esperanza en el sector educativo y en los centros de investigación. La iniciativa que tengo a bien presentar el día de hoy destaca la importancia de que México es un país preponderantemente tecnológico y, por supuesto, quiero que se pueda reintegrar a la Ley General en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación la obligación del Estado para que invierta al menos el 1% del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Es importante mencionar que con la reforma del 2023 se eliminó esta obligación, quedando en el texto una redacción que, si bien motiva a que se generen acciones para que el gobierno promueva la ciencia, la tecnología y la innovación, en realidad se deja al aire y no se genera un compromiso real para la inversión en este rubro. Y es tan fácil, al no existir una obligación por parte del Estado, se prescinde de este tema fundamental y sobre todo toral para el crecimiento de nuestro país. El que México presente cifras alarmantes en la reducción en la inversión en ciencia y tecnología no hace justamente más que presentar un problema para frenar muchas de las decisiones. Países hermanos en Sudamérica han apostado por invertir recursos importantes para la innovación y el desarrollo, lo que comúnmente se denomina I+D. México sigue quedándose muy rezagado. Por supuesto, esta iniciativa viene de la mano con recomendaciones internacionales que se han hecho a lo largo de varios años. Es importante mencionar que la UNESCO ha sido una institución que siempre ha instado a los países a destinar mayores recursos a la investigación en ciencia y tecnología. México no puede seguir rezagado. Las historias que la comunidad científica nos expresa todo el tiempo son de verdad de terror. Vamos pasos más atrás cada vez en esta carrera tecnológica. Es importante mencionar que esta inversión se debe hacer de manera importante en todas las instituciones de educación superior y también en los centros de desarrollo tecnológico de nuestro país, en los centros de investigación. Es muy importante. Y por supuesto también es destinar una pequeña parte para que la ciencia y la tecnología estén permeando en todos los niveles educativos. Entre más jóvenes iniciemos o entre más
más pequeños iniciemos a los niños en temas de ciencia y tecnología, mejores resultados vamos a tener. Aprovecho este espacio, precisamente el día de hoy se lleva un Congreso Internacional de Inteligencia Artificial aquí en el Congreso. Creo que es importante que todos participemos y esperamos que este sea la punta de lanza para que de hoy en adelante se tome a la ciencia y la tecnología con la necesidad que tenemos como país para poder potenciar este rubro y aprovechar que en México hay muchísimos talentos. Por supuesto, muchos de ellos se quedan en el extranjero por la falta precisamente de recursos en inversión en sus proyectos. Entonces necesitamos que esa gente que está en otros países, esos mexicanos talentosos, regresen a nuestro país y nos ayuden precisamente a generar el crecimiento de nuestra economía. ¿Es cuánto? Tenemos una pregunta. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias, buenos días. Diputado, primeramente, ¿a cuánto equivale este 1%, por lo menos en términos de los últimos años, en números, vaya? ¿Cuánto equivale este 1% del Producto Interno Bruto, si tuviéramos el dato? Y por otro lado, ¿por qué limitarlo al 1% y no pues quizás el 2, el 3, el 4, en fin? Eso sería básicamente la pregunta. Gracias. 1% son 700 billones. 7,000. Sí, son aproximadamente 7,000 billones. ¿Por qué el 1%? Bueno, no queremos que se limite esa cifra al 1%. Hay países que invierten el 2, es 3%, pero que al menos quede, que nunca se ha hecho en la historia de México. Lo más alto que estuvimos fue el 0.5, o sea, en la historia de México el más alto recurso que se ha invertido en ciencia y tecnología ha sido el 0.5. Entonces queremos que al menos sea el 1%. Creo que es un punto de base. Y algo importante de mencionar es que este recurso no necesariamente viene del presupuesto del gobierno. Se hacen incentivos fiscales para que las empresas inviertan en ciencia y tecnología y poderlo alcanzar. Entonces, no es un tema de presupuesto únicamente de gobierno, sino hacer incentivos fiscales para que las empresas inviertan en este tema. Hace tiempo teníamos posgrados en la industria, es decir, un estudiante de posgrado desarrollaba un proyecto tecnológico en la industria y ese es parte del recurso que pone precisamente la industria en este tema. No es una carga únicamente para el gobierno. Solo para puntualizar, dijo 7,000 billones o millones. Millones. ¿Cuántos son 9.3 billones? 9.3 billones es el presupuesto, sería el 10%. Gracias. El 1%. No tenemos más preguntas, diputado. Gracias. Agradecemos. Sacó la nota, Adelante. No, es que déjenme le cuento que esto que trae don Humberto es muy importante porque es la base, entre otras cosas, para que no nos esté sucediendo lo que hoy pasa con la dependencia que tenemos del mundo. ¿Por qué China avanza? Porque tiene tecnología, porque le invirtió en la tecnología. ¿Por qué nos preocupa lo que hacen los europeos? Porque tienen tecnología. Y aquí México pues va para atrás. Y la última ley de ciencia y tecnología que sacó Morena pues es una vacilada. Pues ya tiene como 30 años, diputado, que la UNESCO había dicho que México debe invertir por lo menos el 8% y nosotros apenas vamos en el 1% y cada año se le recorta a la educación. Se le quitó. Entonces, ¿cómo van a avanzar? Por eso don Humberto quiere que se ponga. Y él tiene una gran experiencia en estos temas por todas sus carreras, su carrera profesional realizada en el sector educativo. Bueno, diputado, hoy define el TRIFE, pues de que sí pueden hacer campaña, sin mencionar nombres, pues todos los funcionarios, los legisladores, tanto federales como locales, para promover la votación del 1 de junio. La semana pasada la presidenta Sheinbaum, allá en Michoacán, le estaba preguntando a la concurrencia que qué iba a pasar el 1 de junio, que si ellos iban a votar y si sabían cómo. Entonces, ni siquiera se esperan al fallo del tribunal y ellos ya están haciendo su promoción. Que se le llama los órganos electorales del bienestar, se menoscaban, diputado, con pues la injerencia, pues tanto de los funcionarios, en este caso la presidenta, y los legisladores, pues que ya les urge salir a sus territorios a hacer esta promoción. ¿Cuál es la situación en la que quedan los órganos electorales? Y bueno, pues parece que, como dicen, que el que hace las leyes, pues él mismo las viola.
Ojalá. Gracias. Bueno, lo primero que le quiero decir son 5 cosas. Se trata de una elección que es una farsa y que todos lo sabemos, ¿no? Segundo, ellos pusieron que la Constitución no se puede interpretar en este tema. Una cosa que pues, nos llamó la atención, que incluso les dijimos que no lo llevaran a la Constitución, algunos de los preceptos, sino a leyes secundarias. Y como tercero, está tan mal redactado, pues ellos en el 134 pusieron textualmente: queda prohibido el uso de recursos públicos para promoción de los procesos de elección del Poder Judicial. 2 procesos de elección, mi querida Margarita. Entonces, ¿qué está haciendo tanto la Cámara de Diputados y senadores como el Ejecutivo? Pues ante la resolución del INE, que creo que es correcta, porque eso dice la Constitución en el 134, van al Tribunal Electoral. Y hoy hay 2 propuestas de resolución, una que dice que sí se puede y la otra que dice lo contrario. ¿Qué estamos? Yo ahí concluiría ante una farsa de proceso electoral. Nadie sabe por quién va a votar, nadie sabe cómo se vota. Es más, la farsa empieza cuando a ustedes y a nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México nos dijeron que íbamos a votar por los juzgadores, donde eventualmente pudiéramos tener un expediente, un interés legítimo, legal. Eso es falso. La ciudad se dividió en 11 fracciones y cada quien va a elegir una parte de los juzgadores de este país. Eso no dice la Constitución. Vamos a una farsa total, una farsa para la destrucción de un poder y para quitarle un obstáculo a Morena en su carrera a hacer esto un país autoritario. Pero los órganos electorales, ¿cómo quedan? ¿Que no tienen autoridad? Pues quedan como lo que son, los que permitieron una sobrerepresentación aquí, que puso a la mayoría del 54% al 75%, 54% de votos ciudadanos en un 75% de diputados. Lo que pasa va a tener nombres, al tiempo vamos y vamos a ver los graves problemas que tiene este país y quiénes son los responsables de los mismos. Diputado, pregunta de Claudia Telles de IMER. Buenos días. Con estos elementos, ¿cómo perfilan ustedes la elección del 27? O sea, se podría decir estamos en el 25, falta mucho tiempo, pero ¿cómo van perfilando que van a enfrentar, sobre todo los partidos de oposición, esta elección, teniendo ya como ejemplo esta? Sé que no es que se supone que tendrían que correr por rumbos separados, sin embargo, por ejemplo, el tribunal permitió que el voto, que la contabilidad de los votos no sea en las mesas de casillas, sino que sea por funcionarios del mismo INE. ¿Cómo perfilan ustedes para el 27 esta elección? Las próximas elecciones. A ver, lo que se espera de la de junio, pues es una farsa. Esa farsa tiene varias consecuencias a futuro. La primera es que puede ser el intento inicial para cambiar las elecciones de la manera que nosotros las conocemos. Nosotros se los dijimos ahí, esa ley está mal diseñada. Entonces el INE y el tribunal hicieron modificaciones como estas que ya les platiqué, y entre las cuales se incluye que los ciudadanos no cuentan los votos, que no vigilan el proceso electoral, que nadie va a saber quién ganó esa noche y que las boletas se van en blanco. Las boletas se van en blanco y alguien las puede, bajo la secrecía que hay, llenar a como se quiera. Ese es el problema. Pero además, usted va a ver que autorizándoles se van a arrancar todo el mundo a hacer campañas por alguien. Que ya hay instrucciones para Morena y desde el régimen para que haga campañas. Todo lo que está prohibido lo van a hacer. Pero al tiempo vamos. Hoy el peso creo que amaneció a 21 por dólar, ¿no? El superpeso. Porque la realidad vence. El problema en este caso es que pareciera que damos pasos hacia la dictadura y que en el 27 se traten de hacer cosas como las que hoy vemos. Fíjense, en las casillas del país donde hay elecciones locales de jueces y federales, en una misma urna, no sé de qué tamaño, se van a echar todas las boletas. Y lo que van a hacer es separarlas para que unas vayan a los órganos locales y a otros a los federales, sin contarlas, sin anular las no utilizadas. Es el tamaño del fraude, de falacia que hay en este país. Es una pena para una nación
que se decía moderna. Y además, bueno, ya la presidenta tuvo que intervenir ante estos adelantos de campaña que vemos, por ejemplo, la senadora Andrea Chávez, que está utilizando un tema sensible como la salud para hacer promoción por ella y utilizando además recursos privados. ¿Se refiere usted al 27? Sí. Pero oiga, ¿qué le digo? Si ellos lo hicieron, acuérdese de las corcholatas, pero además lo hicieron desde el Palacio Nacional. Y está bien que paren a la gente y que no haga cosas, pero debería ser el Instituto Electoral y debería ser los tribunales electorales. Pero ellos lo hicieron, ¿no se acuerda usted cómo embarraron este país de bardas de todo el mundo? Aquí en la Ciudad de México todavía las hay y en las carreteras las encuentra uno. Pero además lo hicieron desde el Palacio Nacional, porque la elección del 24 fue una elección truqueada por tres cosas: por la intromisión del señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, intromisión de todos tipos, desde hacer propaganda para candidatos hasta hacer promesas falsas como la del salario mínimo profesional, hasta truqueada, hasta por el uso de los programas sociales. Por eso ahorita no hay dinero, porque el año pasado vaciaron las arcas para llenar las urnas. Ese fue el problema. Ese es el problema. Entonces yo ahí los veo, pues están muy interesante el pleito, pero pues eso ya estábamos acostumbrados. Pregunta Víctor Barrera de Plural MX. Buenos días, diputado. Yo creo que voy a romper un poco el tema. Parece que ya nos alcanzaron los problemas internacionales a México. El problema del agua sigue latente. Las negociaciones con Estados Unidos dicen que ahora les toca más agua a ellos que los que nos podrían repartir a nosotros en el norte de la República. Esto será un tema posiblemente ya abriendo lo del Tratado de Libre Comercio, el famoso TEMEC, si es que pueda existir. ¿Qué tiene que hacer la presidenta para evitar que el conflicto del agua sea más grande y terminemos siendo un país con sequía y sin agua? La segunda, ayer en la conferencia del campo se hablaba de la necesidad de mayores recursos, pero desde hace 6 años los recursos fueron disminuyendo, es decir, no hay para sembrar. Y yo les preguntaba si ya se convertiría la autosuficiencia alimentaria como el mito genial de esta 4T. ¿Usted qué opina? Pues empiezo por el final. No sé si quieres ahora que nos platique algo nuestro amigo Mario en el caso de agricultura, porque él es experto en esos temas. Pero lo primero que te digo es que este tema de la soberanía sí es un mito genial. Imagínense, yo vi el texto, decía aumentar la soberanía. Pues se es soberano, no se es soberano, ¿verdad? Se es dependiente o no se es dependiente. Voy a hablar de memoria, pero con Peña Nieto se importaban 18 millones de toneladas de maíz. Para 17 millones de toneladas de maíz. Para este año se piensan importar 25 millones de toneladas de maíz. ¿Cuál soberanía? ¿La de Andrés Manuel López Obrador? Hombre, pues, seguramente él no consume tortilla, ¿no? Pero los que consumimos tortilla, pues sabemos lo que vale el kilo y el precio y todo, ¿no? Y el enorme problema que tiene nuestro país para tener soberanía. Y de frijol, ahorita le preguntan acá al experto, pero de frijol creo que nos faltan 400,000 toneladas. 400,000 toneladas para completar el consumo de un año. O sea, lo que tenemos más 400,000 toneladas que tenemos que importar. Y lo mismo sucede con muchos otros productos. Entonces, pues esa es la realidad de ese mito genial. Y ahora le voy a pedir a Mario que hable algo, pero los problemas en el mundo nos están alcanzando, y nos están alcanzando en el peor momento, sin una buena diplomacia, sin un buen secretario de Economía. Hombre, ¿qué diferencia hay entre un buen secretario como Ildefonso y este señor que le ha hecho de todo? De veras, es el mil usos Ebrard del gobierno. O sea, hay una gran diferencia. Y en materia de diplomacia, pues, ¿qué les digo? Ahora, en el tema del agua, pues México tiene el gran argumento. El cambio climático generado por las 3 grandes potencias del mundo es la que está haciendo que haya menos precipitación. Y una de las grandes potencias que contamina, creo que con el 35% de todos los contaminantes, la tenemos de vecino. Entonces hasta nos deben agua, ¿no? Pero bueno, en este país nuestra diplomacia todo le dice que sí, y viene y festeja y dice otra cosa acá. No sé, Mario, si quieres algún comentario.
¿Puedo comentar también algo en el tema del tratado? Sí, bueno, pues aquí está Noel de Chihuahua. Chihuahua. Gracias. Perdón, no lo he visto. Gracias, buenos días. Mire, yo creo que lo que se tiene que hacer en el tema del tratado que hay con Estados Unidos del agua, hay que acordarnos que es un tratado de 1944. Sí, ya no son las mismas condiciones, ya no son los mismos cultivos, ya no es todo el tema que ahora está de tecnificación del agua. Ese tratado se tendrá que revisar por parte de la Presidencia de la República y adaptarlo a las condiciones actuales que tenemos. Esa es una. Aparte lo decía ayer el diputado Tony Meléndez, debo no niego, pago no tengo. ¿Cómo vamos a pagar un tratado si no hay agua? Tenemos 2 años que no tenemos precipitaciones. Es más, toda la parte del temporal la tenemos en riesgo, en el norte. Y ahorita está pasando otro fenómeno y quiero aprovechar para decirlo. La parte de agricultura del norte, al no haber todo este tema temporalero, se tiene que meter riegos con tecnología de pozos, ¿sí? Por lo cual la Conagua está en el análisis, en el estudio y obligada a dar las concesiones de estos pozos una vez teniendo todo este estudio de sustento de todos nuestros mantos freáticos. Pero tiene 8 años con toda la parte de las concesiones detenidas, sin siquiera liberarlas. Pero ahora aprovechó la Comisión Federal de Electricidad, y esto es grave para todo el campo chihuahuense. Aprovechó la Comisión Federal de Electricidad para retirar los subsidios a los agricultores en energía para los pozos, aquellos que no estaban o que tenían en proceso su concesión, pero la concesión tiene más de 8 años. Un productor que pagaba 2,500 pesos, ahorita está pagando entre 60,000 y 80,000 pesos, sin el subsidio eléctrico. Entonces ya nadie va a producir, o sea, va a ser un colapso total, y de ahí, de las manos de estos campesinos, salen los productos primarios para que los tengamos en la mesa en granos básicos y en alimentación básica para los mexicanos. Entonces traemos un problema tras otro, y no se está dando el apoyo, no se está sosteniendo toda la parte de ayuda a quienes más necesitamos, que son los campesinos. Pregunta Fernando Moctes. Va a hacer un comentario, Mario. Gracias, coordinador. Mira, muy rápido, yo creo que tiene que ser un tema mucho más de fondo, y es algo que hemos venido señalando en el PRI. En el caso del campo, evidentemente hablar de soberanía alimentaria pues es simplemente un eslogan propagandístico. Yo creo que es una buena oportunidad y es un buen momento para hablar de soberanía alimentaria del bloque de América del Norte, como lo están haciendo otras regiones del país. ¿Y a qué me refiero? Todo el mundo sabemos que Estados Unidos y Canadá no pueden producir las frutas y legumbres que necesitan en sus inviernos. No hay manera, y no hay quien las pueda suplir mejor que México. Así como también nosotros tenemos que reconocer que por las características que ellos tienen en sus países, en lo que se refiere a granos y oleaginosas, ellos tienen ventajas importantes. Nosotros creo que deberíamos de proteger el cultivo de maíz. El Plan México, curiosamente, que habla de incrementar estos productos, deja por fuera, por ejemplo, a Sinaloa, que es el estado que más produce maíz en todo el país. Entonces, vemos muchas ocurrencias, no vemos un plan sensato, y creo que es importante, lo vemos en seguridad pública, lo vemos en las negociaciones que se tienen hoy con la situación que priva el mundo de las tarifas y la nueva política de Estados Unidos, lo vemos en todos los temas, vemos que son solo ocurrencias, y por eso nosotros en el PRI decíamos, y lo decimos con toda humildad, que es un buen momento para llamar a un diálogo nacional. Y yo quiero decirte que en el PRI habemos y existen muchas personas con enorme experiencia, capacidad y conocimiento, que estoy seguro que le podría servir, que podría servir de mucho que los escuchen en esto que se está viviendo hoy. Simplemente te pongo un nombre: Beatriz Paredes.
Yo creo que sería interesante escuchar qué visión tiene respecto a qué política podríamos seguir en el campo. Y creo que el secretario Julio Verdegué en mucho le puede servir escuchar esa visión. No digo que tengamos razón en todo, pero dentro de los perfiles que existen en el priismo, pues es personas que han tratado ya con anterioridad con gobiernos en Estados Unidos, que tienen muchísima experiencia y que conocen, y que poder hacer una estrategia nacional en beneficio de los mexicanos, yo creo que nadie estaría en contra de ello. Creo que falta humildad, creo que falta visión. Todas las demás regiones del mundo están platicando, se están organizando, están haciendo propuestas, y nosotros simple y sencillamente, lo mencionaba ayer, como las avestruces en las caricaturas, escondiendo la cabeza en un agujero, porque pareciera que no sabemos qué hacer, a quién acudir, todo es reacción a lo que anteriormente pasa. Entonces, te voy a poner un ejemplo claro. ¿Qué pasaría si México anuncia aranceles en la importación de maíz amarillo americano? Bueno, curiosamente son los estados donde está la base política más fuerte del presidente Trump. Toda la parte central de Estados Unidos. Te garantizo que esos productores y granjeros que hoy animan mucho a Trump, en el momento en que sientan que podrían poner en riesgo sus cosechas y no tengan cómo vendérselas a México o vendérselas mucho más caras, pues sí le mandarían por lo menos una carta a su presidente o a sus senadores o a sus diputados diciendo abusados con esto. No digo que tengamos que hacer eso, pero digo que hay muchas cosas que podemos hacer y que desgraciadamente no vemos un plan, una estrategia, no vemos absolutamente nada, vemos solo ocurrencias, y veo muy difícil que podamos tener buenos resultados simplemente diciendo esas ocurrencias en la mañanera. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias. Aprovechando la vuelta, coordinador, regresando un poco al tema electoral, esto de que la ciudadanía se le llame a participar y el pueblo sabio, pero a lo mejor no tanto porque no puede contar los votos, ¿qué mensaje le da a la gente en el sentido de, pues sí queremos que participes, pero pues detrás de la raya, y que no va a participar en contar los votos, no vamos a saber de primera, como estamos acostumbrados, la misma noche de la elección, los resultados, en fin, toda esta serie de rarezas que están ocurriendo, número uno. Y número dos, si harían como oposición un llamado a observadores y observadoras electorales, pues, a revisar en la medida de lo posible el proceso para cuidarlo lo cuanto se pueda cuidar. Mira, es una farsa total, y eso lo sabe todo el mundo que está en los medios de este tipo. Vamos a dejar que se desarrolle y que, para desgracia de este país, se compruebe lo que hemos dicho, que es una farsa. Creo que al futuro hay que hacer observatorios, clínicas, para seguir a los jueces en sus resoluciones. Pero en este país, decir cosas que no son reales es una práctica común. Con 2 meses y medio de retraso, ayer llegó la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030 al Senado. 2 meses y medio de retraso. ¿Sabe cuántas páginas son la famosa estrategia? 47 páginas. ¿Sabe que se tienen que discutir y en su caso aprobar antes de que termine el periodo? Pues lo va a hacer Morena sin reflexión. Lean los antecedentes de la Estrategia Nacional de Seguridad, que ahí viene en el documento, y van a descubrir varias cosas. La primera, se utilizan datos falsos y engañosos. Se utiliza el ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, para decir que las cosas mejoraron durante el periodo del presidente López Obrador, pero no se habla del ENVIPE, donde las cosas empeoraron, porque el ENVIPE sí mide todo el país. La segunda, cheque ahí, o chequen ustedes, cuáles son los delitos de alto impacto que miden en los antecedentes. No viene la extorsión, no vienen los feminicidios y no vienen las personas desaparecidas. Y chequen que el documento, no obstante que pone indicadores, no pone un mecanismo de evaluación donde participe la sociedad. Estamos ante la simulación y la construcción de narrativas paralelas, a veces populares, para engañar a todo el mundo. Pregunta Fernando Camacho, de La Jornada.
Sí, coordinador, buenas tardes. Yo empezar la conferencia, entonces yo me tengo que ir. Sí, sobre otro tema, yo le quería preguntar, me interesa su opinión. La Secretaría de Anticorrupción decretó la nulidad total de una licitación pública internacional de medicamento, de bienes de curación, dice por el cúmulo de irregularidades e incumplimientos legales cometidos por Birmex. Entonces, simplemente quisiera saber qué comentario le merece este tema, por favor. Bueno, creo que la Secretaría hizo todo lo correcto, ¿no? Si hay un cúmulo de irregularidades y qué bueno que hace esa cancelación. El problema se da porque no va a haber abasto. ¿Y por qué no se va a dar abasto? Porque el diseño que hizo el gobierno de Morena para enfrentar la falta de salud, pues es erróneo, y ya se demostró. Acuérdense que terminaron con el Seguro Popular, hicieron el INSABI, luego dijeron que no funcionó, luego ahora estamos en otro esquema. Recuerden ustedes cómo este gobierno pues prácticamente asesinó a 400,000 personas en la pandemia, que son las cifras que los especialistas dicen que murieron en exceso con la pandemia del COVID, y nos lo hemos pasado varios años diciendo que ahí vienen las medicinas y las medicinas no llegan. Entonces, no hay vacunas, como dice la diputada Verónica Martínez, ni hay, bueno, y se hizo esta cosa que se llama megafarmacia, que es un mega chiste y que es un mega vacilada, y ahora pues hace bien la Secretaría. Si hay irregularidades, pues tiene que cancelar, es su función. El problema es todo lo que viene ahora. Gracias. No tenemos más preguntas. Gracias a todos. 1% del PIB a investigación. Eso es la solución. Agradecemos.